sirva de precedente. No tengo ni idea de lo que iba a hablar Carlos. Pero como nuestra empresa funciona así, te dice, te cuentas un WhatsApp de Javier Cuevas, que es ha sido nuestro jefe hasta hace 4 días. José Luis, ya me ha dicho Carlos que tú le sustituyes. Llamo a Carlos y le digo, me viene fatal, porque a las 12:30 tengo una reunión de matrimonios en Colmenar, viejo. Y me dice, yo estoy sustituyendo a Gerardo Dueñas en el hospital. Y a su vez, como os decía, Gerardo Dueñas sustituyéndome a mí en un asunto en Praga. Y digo, pero se me olvidó decirle, ¿de qué ibas a hablar? Entonces, yo voy a hablaros de mi libro. Sí, de una cosa que ya hemos esbozado algo, y segundo, a las 12 menos 5 nos vamos. Varios me habéis dicho que veis tiempo casado, y yo también tengo que llegar hasta el aparcamiento del Obispado y luego llegar a Colmenar sin que me pierda. Bien, entonces, iba a decir alguna cosita sobre el sufrimiento, ¿no? Que está dentro del ámbito de la enfermedad, pero también fuera. O sea, hay muchas cosas que hacen sufrir, ¿no? Y uno no termina de entender muy bien, ¿no? Pero sin embargo hay una cantidad de sufrimiento en nuestra sociedad que no es pequeña. De hecho, cuando uno ve las cifras de cómo se ha disparado el consumo de ansiolíticos, ¿no? de medicamentos para conciliar el sueño, y esto en gente cada vez, ¿no? cada vez más joven, ¿no? Pues bien, a mí me parece, nos parecía, porque en el equipo nacional, en la conferencia, decidimos que este sea como el tema de la pastoral de la salud, de la campaña de este año, que terminará el 6º domingo de Pascua. Pero se trata de descubrir que hay personas que a lo mejor dices, este no tiene un cáncer, no tiene no sé qué, no es un enfermo, pero tiene mucho sufrimiento encima. A nosotros desde el ámbito de la pastoral de la salud, nos preocupa, y nos preocupa mucho. Y nos preocupa tanto que me acuerdo que un día estando en la conferencia viene el director de estadística y me dice, yo, José Luis, que me ha preguntado el secretario de la conferencia, que entonces era don Luis Argüello, actual arzobispo de Valladolid y ahora presidente de la conferencia, que lo acaban de nombrar el mes pasado, para preguntarme en qué instituciones de la Iglesia se trabaja con el tema de la salud mental. Personas con problemas de salud mental. Porque está la preocupación, que como están todos los medios, ¿no?, latente, de cómo el suicidio se está disparando, ¿no? Y está subiendo, es verdad, todavía las tasas de suicidio son más altas en edades más altas, ¿no? Pero es que se están disparando en edades cada vez más tempranas. O sea, está subiendo la incidencia en los intentos de suicidio de infantil. Se baja la edad y están subiendo las tasas. Entonces dices, ¿qué pasa para que esto suceda? Y entonces empezamos por ir tomando conciencia de cómo está el patio y dices, ¿quién trabaja en este ámbito ahora mismo en Madrid? Digo, desde el ámbito de las instituciones religiosas. Digo, pues sobre los hermanos San Juan de Dios y las hermanas hospitalarias, ¿no?, que tienen clínicas. Y entonces, pues hablé con los hermanos San Juan de Dios, con los que tengo una estupenda relación, y les dije, oye, la clínica que tenéis arriba de López de Hoyo, la Clínica de la Paz, me encantaría ir a verte y ver cómo está. Digo, porque mira, en la conferencia nos han planteado esto. Entonces me fui y la verdad es que salí hecho trizas, porque
tenían un ala donde había ingresos de chavales de 10 años con intentos de suicidio. 10 años, yo, de verdad, es una congoja. Me costó vamos, cuando salí desde luego acabé llorando, pero no llorar ahí porque de verdad es que no te haces, se hace dificilísimo. Entonces, bueno, pues nos estuvimos viendo las habitaciones donde están, claro, con cámaras individuales, para que estén permanentemente vigilados. Y el horizonte era, y me acuerdo que, bueno, luego estuvimos largo rato hablando con los psiquiatras y con el personal de enfermería, y yo les pregunté, digo, ¿a vosotros qué os parece que hay detrás de esto para que un niño de 10 años, 11 años, quiera quitarse la vida? Es una cosa que te encoge el corazón, ¿no? Y entonces él dijo, pues mira, muchas cosas. Una de ellas es una ausencia de vínculos personales, ¿no? Y los vínculos propios de las personas son vínculos amorosos. No es de que tengamos las mismas aficiones, no. Y entonces los vínculos no son. Y me dice, Jorge uno dice, esto es demoledor. Porque, ¿qué sucede? Yo de ese día, luego os contaré, si me acuerdo, el propósito que dice ese día. Dice, esto hace que los chavales, esto lo tienen chavales de 10 años, se relacionen con mucha gente a través del WhatsApp, del Instagram, de las redes estas, pero no tienen relaciones reales. Y claro, esto deja en una terrible soledad. Y luego ven vídeos y cosas donde se proponen horizontes y gente que dice, esto, un tío de éxito es este. Yo estoy, este es el éxito, yo estoy aquí. No es verdad, que aquí no están, que están donde estás tú, que tienen los mismos problemas que tienes tú. Pero claro, los youtubers de todas estas mandangas, ¿no? Entonces me decía, el problema es que esto, nosotros, decía un psiquiatra un poco más mayor, cuando teníamos un disgusto con nuestros padres, yo qué sé, que te ha dejado la novia, ¿no? Yo qué sé. Dices, vas a un amigo o a una amiga, lloras con él, te abrazas, tal cual. Dice, pero es que eso ahora casi no existe. Yo, desde luego, el propósito que hice es, no vuelvo a felicitar a un amigo su cumpleaños por el WhatsApp. Fin. A los conocidos, todavía. A los amigos, hay que llamarles. Porque hacen falta relaciones reales. Esa ausencia de relaciones reales genera mucho sufrimiento. Hay un documento que os animaría a que, si no lo habéis leído, lo leáis más de una vez y lo penséis, de la Conferencia Episcopal, Dios es fiel, tendrá un año y pico, donde hace un análisis de la sociedad actual, ¿no? Dios es fiel. Te metes en la página web de la conferencia, lo pones, Dios es fiel, y te bajas el documento en PDF o como quieras, ¿no? Pero a mí me encantó, me parece que es, junto con un documento que entonces estaba yo en esta casa de seminarista, que se titula La verdad, ¿no? Os hará libres, ese documento sobre la libertad, me parece que es el mejor documento de la conferencia, pero en muchos años. Y ahí hace un análisis interesantísimo de la importancia de los vínculos y cómo nuestra sociedad se va un poquito yendo al garete. Lo del garete no lo dice el documento, ¿no? Se va yendo un poquito al garete por este tema de los vínculos, ¿no? Entonces, sufrimiento y recuperar vínculos van de la mano. Tenemos que ser capaces de alcanzar, ¿no? Esos vínculos, de alguna manera de dejarnos tocar. En el Evangelio, nuestro Señor les dice a sus apóstoles, ¿no? que les envía, en el fondo, a cumplir su propia obra y les da el poder
una catequesis también buenísima, que yo os animo a que echéis un vistazo, la catequesis del Papa Francisco, una audiencia sobre la familia y los enfermos del año, el 10 del 6 del 2015. ¿No? Entonces, ahí el Papa decía, Jesús envía a sus discípulos a cumplir su propia obra y les dona el poder de sanar, es decir, de acercarse a los enfermos y cuidarlos hasta el fondo. Y dice el Papa, esa es la gloria de Dios, esa es la tarea de la Iglesia. Y lo que pasa es que esto se lo creen muy pocos, porque creen que la tarea de la Iglesia es caridad, y no es verdad. Esa es la tarea de la Iglesia, ayudar a los enfermos, no perderse en habladurías, o sea, no en teorías, pasar del tema al problema, no perderse en habladurías, y da un programa, ayudar siempre, consolar, aliviar, estar cerca. Esta es la tarea. Entonces dices, bueno, hasta el fondo, quiere decir que a nosotros nos preocupa mucho ese sufrimiento. No le duele la cabeza, no tiene una enfermedad, no está en el paro, pero tiene un enorme sufrimiento interior, un sufrimiento psicológico. No es como para que vaya al psiquiatra, no está en un centro hospitalario, pero hay gente con sufrimiento psicológico así, pero vamos, y nos descuidamos y nos toca a nosotros. Y lo que pasa, es decir, si lo tienes en un nivel que te permite no dejarte llevar, pues entonces, bueno, pues sales, tomas aire, pero te descuidas y estás otra vez, ¿no? Diciendo, oye, me he dejado otra vez atrás al Señor. Yo os voy a dar una confesión. Yo llevo desde ayer por la tarde, que tuve un día completito, digo, joder, mañana la charla con los aspirantes al diaconado, a ver si me termino de leer lo que quiero decir, y no he dicho nada de lo que tenía que decir. Porque parece mentira que no termine yo de aprender después de tantos años, que al final es el Espíritu Santo el que coge la batuta y dice, ¿tú crees que ibas a tocar la sexta sinfonía de Beethoven? Pues ahora vamos a tocar un adagio de otro tema. Pero entonces, me daba cuenta y digo, esto, la charla que tengo con los matrimonios, que la tengo a las 12:30, y todavía no sé más que el título. Y esta mañana, leyendo el Evangelio de hoy, digo, yo empiezo a estar agobiado con esto. Señor, te estoy dejando detrás, como los apóstoles. Que arda Troya. Tira para adelante, y yo me lo estoy pasando muy bien. Pero al principio era decir, joder, que mañana de sábado me toca. Bueno, pues saber que hay una carga de sufrimiento grande, la gente hay que saber descubrirlo para salir al paso, cuidar hasta el fondo. A mí esta expresión del Papa Francisco me encanta, hasta el fondo. O sea, no es resolver un dolor de cabeza, no es resolver un pago que te quita el sueño, ¿no? Porque si le ayudas, le paga eso y luego surge otra cosa que hace sufrir. Entonces, nosotros tenemos que ser como de los cuerpos especiales contra el sufrimiento. Nosotros tenemos que ser expertos en el sufrimiento, y eso significa que a veces hay que dejarse sufrir con el que sufre, estar involucrados con el que sufre, no afectados por el sufrimiento. Yo recuerdo que cuando los años que estuve en los Andes peruanos, ahí, para ir a Huancavelica, 3.800 metros de altitud, ni medio kilómetro de asfalto a las casas, las que vivimos nosotros también, techos de uralita, ¿no? Que es apasionante. O sea, yo recuerdo esas noches que como te movieras en la cama, estaba el resto helado. Pero yo, hasta que aprendí, pues por la noche salías, tenías que ir al baño, haces así, levantas la cama, te vas al baño, vuelves y hasta la cama helada. Y un día, desayunando con los curas los que teníamos ahí, digo, joder, igual, que aquí hay que ser muy valientes para... Dice, hombre, pero es que esto es fundamental, levanta y vuelves a tapar. Digo, pucha, lo podíais haber dicho antes. Pero bueno, entonces, me acuerdo que estando ahí, en un retiro mensual o una cosa así, un obispo que vino a hablarnos a los curas nos decía, vosotros estáis rodeados de gente con mucho sufrimiento, con mucha pobreza, y no os podéis acostumbrar.
vosotros tenéis que aprender a no sentiros afectados por la pobreza y el sufrimiento, sino involucrados. Y que era un obispo español, se me ocurrió a mí preguntarle, ¿no? Digo, ¿qué quiere decir esto de involucrados? Dice, pues mira, José Luis, es muy fácil. En un plato de huevos fritos con chorizo, la gallina está afectada, porque mañana pone los 2 huevos o 3. El chancho está afectado, le digo la vida. Bueno, pues de esto se trata, de estar afectados por el sufrimiento. Eso que dice San Pablo, de sufrir con los que sufren, ¿no? Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Bueno, si no, no hay manera de poder entrar hasta el fondo, ¿no? Por eso, estas claves que daba el Papa Francisco, consolar, no se puede hacer desde fuera. Tenemos que dejar que de alguna manera nos toque a nosotros y que los demás sientan que efectivamente a nosotros no nos es indiferente su sufrimiento, de tal manera, como decía Benedicto XVI en la Spes-Salvi, ese sufrimiento compartido ya no es un sufrimiento en soledad y no se sufre lo mismo. No es lo mismo llorar solo que llorar con otro. Yo no sé si tendréis experiencia de esto, pero yo sí. Este fin de semana se ha muerto un primo hermano mío con 57 años. Vivía en la isla de Fuerteventura y se echa la siesta y a las 7 de la tarde no se levanta y su hijo va a despertar a su padre y se lo encuentra. Bueno, te puedes imaginarlo. Me entero, vuelos, que es la pena, una cuña publicitaria. Iberia, más de 500 euros, que casi te vas a América, y con otra compañía aérea más baratita, en fin, los asientos más chicos, pero en fin, 200 euros, de la marinera, Bueno, entonces dices, bueno, ir allí, pues, ¿cómo no voy a ir allí para llorar con los hermanos de mi primo, o sea, con mis otros primos? ¿Cómo no voy a ir allí para abrazar a mi sobrino segundo, no sé cómo se llamará eso, y llorar con él y que él llore conmigo? Es que no es lo mismo, yo no puedo llamarle y decir, ¡uy, qué sufrimiento, qué malestar! No, hay que ir. Hay que ir. Si no vas, no es compartido. Digo, si no puedes, no puedes, pero si puedes, hay que ir, ¿no? Y eso significa que te vas a gastar una pasta, que vas a un tiempo que no tienes, pero lo primero es lo primero. Entonces, saber que el sufrimiento compartido es un sufrimiento que ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, entrar en esa dinámica del consuelo, ¿no? Requiere padecer con. Luego decía el Papa Francisco, ¿no? la otra clave, ¿no? Ayudar. Y ayudar, no hay una receta. ¿Cómo ayudas? No sabes. Tú primero estate. Estás, oyes. Y luego verás cómo. Porque a veces el único modo de ayudar es estar. Y no decir ni pi. Porque a veces no hay nada que decir, ¿no? Y sin embargo mucho que compartir, ¿no? A mí esto me parece importantísimo, sobre todo las personas mayores y los enfermos que van teniendo un deterioro cognitivo grande. Es muy importante saber que el lenguaje afectivo se sigue, pueden no entender lo que dices, pero el lenguaje afectivo es lo último que se pierde. Yo con mi madre, voy a hablar otra vez de mi libro, cuando viene mi hermano Salus, en fin, es filósofo, si fuera ingeniero, pero a pesar de ser filósofo es un poquito así. Y quiere que mi madre entienda cosas. Claro, mi madre no le hace especial caso, pero vengo yo y le digo, me la como a besos, digo, lo más bonito España y lo más bonito de Europa. Besos por un lado, besos por otro, cojo su mano, que me acaricie la cara, la acaricie la suya, y te mira. La mejor medicina. Por el amor de Dios, mi madre ha entendido. Lo que le ha explicado a mi hermano Salud será interesantísimo, mi madre no se ha enterado. Pero el lenguaje afectivo
no se pierden. Y eso es más importante. Y le puedes decir lo mismo, da igual, porque yo le digo exactamente las mismas cosas y le canto. Yo a mi madre le canto, que no tengo ni idea de cantar, pero le canto esos ojitos negros. A mi madre la vuelven loca, ¿no? Digo, como dúo dinámico, ya quisiera dúo dinámico cantar por todo. Que además una madre esto lo aprecia como ninguna. Yo me acuerdo que una vez estaba mucho mejor, estábamos en Fátima y no sé cómo me acaba tocando presidir a mí la concelebración y había que cantar. Y a mí me da pánico cantar, porque no canto, tengo un oído enfrente de la... Pues nada, empiezas, incoas, tiras para adelante. Bueno, los amigos que estaban al lado de mi madre me contaban después, dice, lo que hace el amor de la madre. Dice mi madre, el único que sabe cantar. Todos los demás desafinan. Entonces, ¿no? Saber que ayudar muchas veces es estar y saber entablar ese lenguaje, ¿no? Ese lenguaje del afecto que está hecho a veces de miradas, de caricias, y así se puede entrar a aliviar. Si no, es muy difícil desde la teoría, desde un cierto distanciamiento. Es verdad que es duro entrar en el sufrimiento de esta manera, porque, claro, sales hecho polvo. Es decir, yo cuando salí de la clínica, me acuerdo que les pregunté a las enfermeras, porque se me estaban cayendo ya las lágrimas, porque de verdad que, además que como, en fin, no es lo mismo padecerlo que no, yo tengo una sobrina, 33 años, farmacéutica, una crack, 5 intentos de suicidio, ¿no? Y yo he visto sufrir a mi hermana, a mi cuñado y a los hermanos de mi sobrina, ¿no? Y yo he escuchado como mi sobrina decía, mira tío, yo preferiría tener lo que tiene la tía Carmen, un cáncer de páncreas, con la que la compañera opina, porque ella sabe lo que tiene y los demás entienden y ella entiende su sufrimiento, pero yo no. Y tengo una tristeza que no puedo soportar. A ver qué cuentas. Pues me levanté y me fundí en un abrazo con mi sobrina. ¿Qué más hay que decir? Es que se puede decir algo, yo soy muy capaz. Porque además no me saldrían ni las palabras, ¿no? Pues claro, cuando yo veo esto, como a mí me ha tocado, yo estar en el ámbito del problema, pues a mí no me hables del problema, no me hables del tema. No, a mí háblame del problema. Porque ese lenguaje sí le entiendo, ¿no? Y no es lo mismo cuando a uno le ha tocado que cuando no le ha tocado. Bueno, aliviar, ¿no? Pues, aliviar de sangre, y lo último, y que nos vamos, ¿no? Estar cerca. Caridad, ternura, ¿no? Con esto lo decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, una expresión que reconozco cuando la leí por primera vez. Bueno, pues me pareció, bueno, pues una cosa así más o menos ocurrente, interesante, pero que mi madre, que es mi libro fundamental, me ha enseñado a entender la carga de profundidad que tenía lo que el Papa Francisco nos dice en Evangelii Gaudium, que es lo siguiente: es necesario volver a creer en lo revolucionario de la ternura. O sea, que menos teorías, más ternura. Solo así se puede de verdad cuidar, acompañar a las personas que sufren, ¿no? Por la enfermedad o por cualquier otra cosa, pero ya el sufrimiento es para nosotros objeto de nuestra solicitud pastoral, de nuestra caridad pastoral. Bueno, os queda un minuto para decir o para disentir. Muchas gracias. Y nos vamos. Un aplauso. Sí. Muchas gracias. Luego le diré que me paguen más, ¿eh? Y a Carlos le diré, por cierto, Carlos, que la próxima te la brindo. Oye, pues un placer, ¿eh? Y espero que hagáis todos de vida.